Hoy tenemos un invitado muy especial, el profesor Cayetano Núñez. Es una autoridad muy reconocida en la Academia Española. Ha formado muchos cuadros venezolanos que han ido a estudiar Derecho, Relaciones Internacionales, maestrías y doctorados, y es doctor en Ciencias Políticas y Derecho. Decíamos con la visita del rey Juan Carlos a Canadá, el rey Carlos de Inglaterra a Canadá, lo que son las monarquías, que son o constitucionales o absolutas, pero también las repúblicas tienen otro sistema. Además, hay estados centralizados y estados federales. Esa percepción que ustedes tienen, sobre todo en Europa, ¿me la puede explicar? Claro, es que históricamente podíamos hablar de dos tipos de gobierno, republicano o monárquico. Hoy día eso ya no tiene sentido. Era cuando las monarquías eran absolutas, pero ya no hay monarquías, al menos en Europa, claro, no hay monarquías absolutas. Entonces, las monarquías son regímenes de predominio parlamentario, igual que las repúblicas son de predominio parlamentario o son presidencialistas. Venezuela es presidencialista. Sin embargo, las repúblicas en Europa son de predominio parlamentario, prácticamente todas. Entonces, no, esa diferencia no la podemos establecer. Y monarquías constitucionales como la de Inglaterra, que siguen dentro del parlamentarismo, pero también con una constitución, con normas, y otras que son absolutistas, donde no hay parlamento, democracia. Yo no diría eso, no. Claro, a los ingleses les cuesta mucho hacer los cambios, pero en la práctica el fundamento es totalmente de una monarquía de predominio parlamentario, la más antigua precisamente, parlamentaria. Es que la diferencia entre monarquía constitucional y monarquía parlamentaria es la siguiente. Al principio, cuando se proclama el Estado de Derecho en las monarquías, simplemente el rey lo que perdía era el poder, era el ser soberano, el poder constituyente, pero era un poder constituido, que era el poder ejecutivo. Eso fue en el caso de España con Fernando VII, etcétera, etcétera. Pero con el paso del tiempo, ese poder constituido, ese poder ejecutivo que tenía el rey, lo perdió. Y el rey no es más que un poder neutro. El rey no es ningún poder en sí mismo, es un poder neutro que arbitra o que debe arbitrar a los demás poderes. Ahora, sea monarquía o sea república, puede ser gobiernos centralistas o una federación. Claro, eso no... En el caso de España es una federación muy abierta, ¿no? Somos un Estado autonómico que es mucho más, que está más avanzado que un Estado federal. La única diferencia es que no hay soberanía en las comunidades autónomas, que serían los estados federados, nada más que eso. Y en cuanto a la parte de la división en Europa, hoy en día, de las monarquías y las repúblicas. Bueno, la situación en la Unión Europea, ¿no? En la Unión Europea coexisten, conviven monarquías y repúblicas, y no pasa nada, porque realmente el poder no está en los estados. Cada vez el poder está más en la Comisión, está más en las instituciones comunitarias. Por eso en la Unión Europea hay una especie de ejecutivo y hay un poder legislativo independiente. Claro. Bueno, la Unión Europea es que es una situación muy compleja porque se monta a través de tratados internacionales. Son los diferentes estados soberanos que establecen tratados internacionales entre sí y crean una entidad que es primero la Comisión y luego la Unión Europea. Pero en esos tratados internacionales han entregado partes alícuotas de su soberanía, que ya no tienen, que ya pasan a estar en organismos europeos. Por tanto, y las decisiones que se derivan de estos organismos europeos, como las directivas o los reglamentos, son leyes, legislación de obligado cumplimiento en todos los países de la Unión Europea. Una especie de derecho comunitario nuevo, distinto al internacional y al nacional. Evidentemente. ¿Es posible en América Latina tener ese modelo? Bueno, aquí en principio debería ser hasta más fácil. Los países son más próximos, la cultura es más próxima. Es decir, hombre, la comunidad andina, por ejemplo, o el Mercosur. No solamente la comunidad andina, pero que lo que ha habido es un poco interés y muy mala gestión de los países. O sea que la integración sigue siendo un requisito fundamental de la Europa unida, como también en el caso de América Latina o África o Asia. Mire, ¿a dónde va América Latina sin una integración? A ser nada. África, fíjese cómo está. Y desde luego Europa es fundamental la integración. Yo la acompañé esta mañana precisamente a una conversación con el rector de la Universidad Latinoamericana y del Caribe, la ULAC, y se hablaba del poder electoral, de la necesidad de mejorar esos mecanismos, y por supuesto es la base de la democracia, la elección. La participación política es la base de todos. En los estados de derecho, como entendemos el concepto hoy de Estado de Derecho,
que no solamente unas meras normas de obligado cumplimiento, es participación política, es democracia. Ahora, esa democracia, filosóficamente, ¿cómo ver el poder electoral? Bueno, claro, no todos los aquí se denomina poder electoral. En mi país, por ejemplo, no lo llamamos poder electoral. En realidad es lo mismo, es similar. El poder electoral, curiosamente, el poder electoral nace, la gente no sabe, con la Constitución boliviana de Bolívar del 26, se habla del tema de poder electoral. Quería decir otra cosa, pero bueno, es la primera vez que se dice. Y luego, en el siglo XX, poder electoral, que yo, si no recuerdo mal, el primer país donde se monta es en Nicaragua. En Nicaragua. Los demás países se montan tribunales, pero en la práctica es lo mismo. Y aquí, cuando se hizo la reforma constitucional, en el texto de la nueva Constitución, yo creo que muy acertadamente se creó el poder electoral. Me parece que tiene atribuciones y es suficientemente importante como para tener más dependencia. Por ejemplo, en España se establece como un apartado del Poder Ejecutivo, también el Poder Judicial entra en el tema, pero aquí me parece que el Poder Electoral tiene un sentido muy claro. Profesor Cayetano, vamos a un corte por proyectos comerciales y seguimos conversando sobre este tema académico pero importante en las relaciones internacionales. Ya regresamos.